Dios les bendiga. Hoy vamos a estar estudiando acerca del nacimiento del Señor Jesucristo y lo vamos a ver en Isaías capítulo 9, 6 y 7. Pero antes vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de tu trono para que seas tú, Señor, hablándonos por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de leer el versículo, les quería decir que sabemos que en todas partes del mundo se está celebrando lo que es la Navidad. Y esto es honor a ¿quién? Al nacimiento del Señor Jesús. Cuando hablamos de Navidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Bueno, irnos de compra, hacer regalos y regalarle a nuestros amigos o a la familia, ¿no? También pensamos en vacaciones, pensamos en trabajar más, hacer horas extras, en los bonos que nos van a dar en la compañía, en fin, pensamos en muchas cosas. Así que vemos que es algo, que es una celebración que se está haciendo, pero muchas veces perdemos lo principal, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito de que el Señor haya nacido? ¿O por qué vino a este mundo? Si nosotros leemos, y ahora sí lo vamos a leer, dice Isaías capítulo 9, versículo 6, está hablando que dice, porque un niño no es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si nos fijamos en las dos primeras palabras que dice, porque un niño no es nacido, y de ahí dice, hijo nos es dado. Es algo que nos está dando. ¿Y quién lo está dando? Es Dios. Está dando a su Hijo amado. Nosotros vemos que nosotros damos obsequios, damos regalos. Y muchas veces cuando nos dan esos regalos, ¿qué nos dan? Digamos ropas, digamos zapatos. Muchas veces a alguien le regalan un carro. Pero si vemos, todo esto no es eterno. Muchas veces esto se arruina, o se rompe, o ya no sirve. No es algo eterno. Pero el regalo que Dios nos está dando, que es a su Hijo, eso es algo eterno. Es para toda la vida, es para siempre. Por eso dice, Hijo nos es dado. Ahora, si nosotros recordamos, y les mencionaba la semana pasada, de que Adán y Eva pecaron. Y eso lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si vemos, aquí ellos desobedecieron a Dios. Y dice Romanos capítulo 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si vemos, por un hombre entró el pecado y por medio de él todos somos pecadores. Ahora Dios, para quitar ese pecado y para que nosotros nos volvamos a él, Dios nos está dando a su Hijo amado, al Señor Jesucristo. Por eso Él vino a este mundo, por eso nació, ¿verdad? Por eso estamos en este tiempo celebrando, y que no dice la palabra de Dios que fue en estas fechas, pero de que sí nació el Señor Jesucristo. Ahora, si seguimos viendo más adelante, nosotros sabemos que somos pecadores. Muchos de nosotros podemos decir, no, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he violado a nadie, yo no he hecho nunca lo malo. Pero sabemos también nosotros
que los 10 mandamientos y en Éxodo 20 está diciendo qué es lo que nosotros no debemos de hacer. Y les voy a mencionar los últimos versículos, los últimos 6 que dice. Éxodo 20, capítulo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Si vemos, hay cosas que nosotros estamos haciendo. Muchas veces decimos cosas falsas del prójimo. Muchas veces también mentimos y todo eso son pecados. Acuérdense que para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. También en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si se fijan, hay muchos pecados y uno de estos que he mencionado lo hemos hecho. Más de alguno hemos hecho nosotros. Por lo tanto, somos pecadores. ¿Qué debemos de hacer? Pues recibir este regalo que Dios nos está dando, al Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento está hablando que Israel pecaba. ¿Y qué es lo que hacía Israel para que Dios le perdonara? Hacían holocausto, mataban animales, becerros, o lo daban en holocausto para Dios. Pues el Señor vino como ¿qué? Como un cordero. Y Él fue el que murió en esa cruz por nuestros pecados, por mi pecado y por sus pecados. Por eso, ¿cuál es el propósito que vino el Señor? Para eso, para tomar nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios que aquí no hay ni un justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores y el que lo tenía que hacer no tenía que ser pecado. Entonces, por eso vino el Señor Jesucristo. Ahora, si seguimos leyendo, vemos también que dice, más adelante, en el mismo versículo 6, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así vemos, Dios es un Dios fuerte. Si vemos Deuteronomio capítulo 10, 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Si vemos, Dios es un Dios de paz. Muchas veces nosotros sentimos un vacío adentro, aunque tengamos nuestra familia, aunque tengamos a nuestros hijos, nuestro esposo, mi mamá, mi papá, nuestra familia, muchas veces nos sentimos solos, sentimos que algo nos hace falta en nuestro interior. ¿Por qué? Porque lo que nos hace falta es lo espiritual, es algo que nos llena. Muchas personas se sienten tristes y ¿qué es lo que hacen? Pues se toman una copita de trago, se toman algo y ya pasan alegre, pero ya ha pasado eso, ¿qué pasa? Vuelve otra vez la tristeza. En cambio, recibir al Señor Jesucristo es llenar ese vacío que nosotros tenemos interiormente. Él nos da esa paz, esa alegría, ese consuelo, porque sabemos que para este tiempo también hay muchas personas que están tristes, que han perdido sus hogares, que han perdido sus casas, que han perdido el trabajo, han perdido a sus seres queridos, a sus familiares, ya sea el papá, la mamá, al hijo, al hermano, a alguien muy cercano, y se siente triste.
Pero esa tristeza y esa paz solo se la puede llenar ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es el que nos da el consuelo y esa paz que necesitamos para seguir adelante. Tristeza, problemas, siempre lo vamos a tener. Pero Dios nos ayuda a poder llevar esa carga y no llevarla a nosotros mismos. Cuando nosotros le entregamos la vida al Señor Jesucristo, ese peso, esa carga que nosotros tenemos, se la damos a Dios y Dios la tiene por nosotros y nos ayuda y nos sentimos tan bien cuando venimos delante de la presencia de Dios. Pero eso hay que experimentarlo con Dios. Ahora, si seguimos en el otro versículo, que es el versículo 7, siempre de Isaías 9, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Fíjense que aquí dice que sobre el trono de David y sobre su reino. Sabemos nosotros que Dios le hizo una promesa a David. Y eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 y dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tu entrañas, y afirmaré su reino. Y dice el 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vemos aquí que ya el Señor está pensando quién iba a venir y tenía que nacer del linaje de David. Ahora, si nos vamos a Mateo capítulo 1, ahí habla acerca de la genealogía del Señor Jesucristo. Yo solo voy a leer unos versículos. Muchos de nosotros no nos gusta leer tantos nombres, no vemos la genealogía, pero es importante y así que cuando puedan léanlo. Está en Mateo capítulo 1 y habla del 1 hasta el 17 y dice en el capítulo 1: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Aquí lo está diciendo desde ya: hijo de David, hijo de Abraham. Y dice en el 2: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Dice en el 6: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de lo que fue mujer de Urías. Y más adelante en el 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Si vemos, viene de la genealogía desde Abraham. Y Dios se lo prometió a David, de que iba a nacer el Cristo. Ahora, si vemos más adelante, vemos que Hebreos capítulo 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo? Ahora, si nosotros queremos que Dios venga a nosotros, acuérdense que es un regalo que Dios nos está dando a nosotros. Es algo que nosotros lo tenemos que recibir. Fíjense que muchas veces nosotros sentimos ese nerviosismo o ese temor de que sí es cierto, yo he pecado y nos sentimos mal. Es cuando es Dios, el Espíritu Santo, el que está tocando nuestros corazones. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, que es lo que estoy predicando, y abre la puerta es nuestro corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando nuestro corazón, esa es la puerta. Él está tocando nuestra vida. Fíjense que es tan lindo
que no nos hace que lo recibamos a la fuerza, sino que Él está permitiendo, está tocando nuestro corazón para que nosotros le recibamos ese regalo que nos está dando, lo que leímos al principio. ¿Qué es lo único que nosotros debemos de hacer? Fíjense que Apocalipsis capítulo 21 del 7 al 8, el 7, perdón, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si nosotros venciéremos, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, dice que será mi Dios y voy a ser yo su hijo. Por eso nosotros debemos de vivir en santidad. También dice en Romanos 10:9 qué es lo que tenemos que hacer para recibir al Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar al Señor Jesucristo y creer en nuestro corazón. Y vamos a ser, ¿qué? Salvos. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora, en conclusión, ¿a qué es lo que vino el Señor Jesucristo? Dice que a lo largo de la historia han nacido millones de personas y entre ellas algunas han impactado a la historia, al mundo. Pero ninguna de ellas ha sido tan extraordinario como ¿quién? Como el nacimiento del Señor Jesucristo. Si vemos el nacimiento del Señor Jesucristo, fue algo que se dio en la historia antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, vemos 3 razones increíbles por qué el nacimiento del Señor Jesús. Y le voy a nombrar estas 3. Y dice, la primera, el nacimiento de Jesús es extraordinario porque fue anunciado desde el inicio de la misma creación humana. Y eso lo pueden leer ustedes en Génesis capítulo 3:15, también en Génesis capítulo 22:18, segunda de Samuel 7:12 y 16, que ya lo leímos, y es lo que está hablando acerca de él. Ahora, el segundo, fue concebido sobrenaturalmente, y eso lo dice en Lucas capítulo 1 del 34 al 35. Y el tercer punto, que Jesús vino a salvarlos de nuestros pecados, ¿verdad? Si vemos, hay un propósito por qué vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, y es para darnos esa paz que necesitamos, para que lo recibamos en nuestro corazón y para que nosotros le pidamos perdón. El que merecía estar en esa cruz y ser crucificado éramos nosotros, no el Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él murió por cada uno de ustedes y por mí, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de estar agradecidos de que Él vino a tomar nuestro lugar. ¿Y cómo lo recibimos? Pues ya lo mencioné, es confesándolo y pidiéndole perdón al Señor Jesucristo. Así que espero que lo tomemos en cuenta y que antes de que termine este año pensemos bien las cosas y recibamos ese gran regalo que Dios nos está dando. Amén. Dios les bendiga.